Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar, para no retrasarnos mucho luego, tener tiempo de hacer un debate con algunos. En primer lugar, gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros y gracias al Círculo por prestarnos esas instalaciones, recursos, personal y de todo que con toda generosidad nos permiten hacer todo este trabajo. Muchas gracias por ayudarnos. Hoy tenemos como tema democracia avanzada y valores republicanos. Es algo que tiene especial actualidad si echamos un vistazo a lo que se está pasando en estos últimos años. Miramos un poco y aquí vemos como hay todo un debate acerca de la ética, de los gobernantes, en un entorno que va desde el olvido de los intereses de los ciudadanos a la corrupción más descarada. Y de alguna manera un debate acerca de la ética de los ciudadanos, que estamos relativamente tranquilos ante todo esto que ocurre, no salimos a armarlo. Tenemos una continua llamada por todos lados a la recuperación de valores perdidos. Para más INRI nos metemos en campaña electoral con una lluvia de propuestas, de promesas y de compromisos que no tienen ningún fundamento y que se olvidan en cuanto termina la campaña. Una falta de propuestas de futuro por todos lados, no hay objetivos de futuro señalados en ninguna parte. Y entonces toda esta situación nos lleva a cuestionarnos muy seriamente el marco teórico y las ideas y los valores que tendrían que regir nuestra toma de decisiones como ciudadanos. Es evidente que estamos en medio de una crisis muy amplia que afecta tanto al sistema democrático como a todo el sistema de valores. Y en esta situación, y mirando un poco hacia el futuro, pues en Construcción Democrática nos hemos planteado debatir hacia dónde debería avanzar la democracia y cuáles son los valores que deberían regir la vida democrática. La vida pública de nuestra sociedad, ahora mismo, pues hay un fuerte debate sobre esto y por eso proponemos hablar de este asunto hoy. Y para hablar de ello, me pide Antonio Martinón que presente el acto y me pone nombre. Bueno, porque lamentablemente una serie de personas que podrían haber venido hoy, pues finalmente no se han presentado. Ustedes me disculpan las manías de docente y voy a pasar lista. Aunque la convocatoria decía que vendría el profesor Martinón, no ha venido el profesor Martinón, de amplia experiencia docente, pregado en didáctica, en análisis matemático, director de tesis doctorales, no se ha presentado. Tampoco ha venido el señor decano, la señora decano de la Facultad de Matemáticas. ¿A quién se le ocurre meterse decano en pleno lío de la reestructuración de la Universidad de La Laguna? A lo mejor alguien lo esperaba, pero tampoco ha venido el parlamentario Martinón, con un par de legislaturas a cuestas, bagaje de experiencias y sinsabores en el rol político. Por cierto, no vino ni el gobernador civil ni el militante del PSOE, ninguno vino hoy. Y el único que se nos ha presentado aquí hoy es el ciudadano Antonio Martinón, bastante inquieto por la salud democrática de nuestra sociedad y por la desorientación de valores que se extiende por toda la ciudadanía. Así que no tengo que compartir el tiempo con nadie más, sino con el debate que tengamos en el público. Pues decimos. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches a todos. Tengo la sensación de estar en un acto rodeado de amigos, de muy antiguos amigos. El contenido de esta charla tiene mucho que ver con el contenido de un texto que es el manifiesto que ha hecho Construcción Democrática, que se ha titulado Manifiesto por el Futuro de España. Prácticamente todas las ideas que voy a exponer están de una u otra forma recogidas en ese manifiesto, aunque por supuesto pues lo voy a decir con mis propias palabras y por lo tanto el fondo de lo que voy a decir lo compartimos mucho. Estoy casi convencido que lo compartimos la mayoría de los ciudadanos españoles, voten lo que voten, pero lo voy a decir pues, con mis palabras, con mis ejemplos y con mis preocupaciones.
El título que se ha dado a esta charla, Democracia Avanzada y Valores Republicanos, es casi un título repetitivo, porque me parece que la democracia avanzada contiene esencialmente lo que son los valores republicanos. De entrada quiero aclarar que no voy a hablar de, digamos, de las repúblicas que hemos tenido en España, no voy a hablar tampoco de la dicotomía monarquía-república, no es esa la idea principal, aunque por supuesto pues aquellos que nos sentimos republicanos pues defendemos la forma republicana frente a la forma monárquica, pero cuando hablamos de los valores republicanos estamos hablando de un conjunto de valores que, en nuestra opinión, insisto, yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles consideramos que son los valores que deben nutrir la democracia. Tocaré algunas de las ideas que yo considero que forman parte de esa idea más vaga de valor republicano, de los valores republicanos, y otras no podré hablar de ellas, no por falta de interés o porque no me considero importante, sino por una cuestión de tiempo. Me gustaría no hablar más de 45 minutos y hablar luego en coloquio con ustedes de lo que yo diga y de otras cosas que ustedes consideren que valga la pena hablar de ellas. ¿Qué es la democracia avanzada? Pues se podría decir que es una democracia donde la libertad, la justicia, la igualdad, la participación política sean plenamente efectivas. Yo creo que la clave está en cuánto de efectivas son esas ideas para poder decir que estamos en una democracia más avanzada o menos avanzada. Podemos pensar en multitud de países democráticos que funcionan con un régimen que nadie discutiría que es un régimen democrático, pero también todos somos capaces de apreciar que hay distintos grados, que hay países que son más democráticos que otros, que no todas las democracias son iguales, no en todas esas ideas de libertad, de justicia, de igualdad, de participación política, en todas esas democracias no siempre alcanzan el mismo nivel de desarrollo esas ideas democráticas. Se ha inventado una palabra, o un concepto, una idea que se expresa hablando de la calidad de la democracia. Hay democracias con más calidad y hay democracias con menos calidad. Que haya más calidad, yo creo que esencialmente viene a suponer que los valores republicanos están más presentes en esa democracia. Bueno, no es fácil definir qué podemos entender por valores republicanos, pero me parece que hay una idea que sí que es común a la mayoría de los que se pueden considerar valores republicanos, que es la idea de ciudadanía. La ciudadanía, el concepto de ciudadanía, está presente en los valores republicanos, y así al menos intentaré expresarlo esta noche. Algunos de los valores republicanos, que yo creo que, insisto, compartimos la inmensa mayoría de los ciudadanos, porque con los valores republicanos pasa con otras muchas ideas de la política y de fuera de la política, ¿no?, que acaban triunfando, aunque no se acabe de reconocer que son valores republicanos. Yo creo que uno de los valores republicanos es la prioridad de la educación, otro es la necesidad y la conveniencia de la participación política, otro es el ideal deliberativo, otra es el laicismo, otra es la supremacía del poder político, el optimismo histórico, la igualdad entre ciudadanos. De algunos hablaré y de otros quizás no diga nada o muy poco. La participación política hace que el ciudadano haga suyo los problemas de la sociedad. Se puede estar en la sociedad, digamos, sin hacer propios los problemas que esa sociedad tiene. Un ciudadano, lo diré de otra manera, un buen ciudadano, sí que hace suyo, hace propios los problemas que la sociedad tiene. Se involucra en la resolución de sus problemas. Recuerdo la frase de Kennedy, supongo que además de Kennedy lo han dicho otros muchos, ¿no?, antes que él y después que él, desde luego, ¿no?,
cuando en las elecciones que se le iba a elegir presidente, que acabó siendo elegido presidente, y le planteaba a los ciudadanos, no se trata de que nos preguntemos qué puede hacer América por nosotros, sino que nos preguntemos qué podemos hacer nosotros por América. Esa es una idea esencialmente republicana. ¿Qué podemos hacer nosotros por la sociedad? Y no solo esperar a ver qué puede hacer la sociedad por cada uno de nosotros. Supone una actitud de participación en la política, de participación en la sociedad, de colaboración con la sociedad. El ciudadano elige, en una democracia, elige al gobierno, pero la democracia supone algo más que la elección de un gobierno cada 4 años. Debe suponer más. Una democracia con mucha calidad democrática aspira a mucho más que eso, a mucho más que elegir al presidente del gobierno, o elegir al alcalde, o elegir al presidente del cabildo. Para participar en la vida política, para que el ciudadano efectivamente haga de ciudadano en la vida política, existen los partidos políticos. Nuestra Constitución le da un rango de mucha importancia, habla de ellos en el artículo 6 de la Constitución, y dice que son el instrumento de participación política, y exige, ¿no? Le exige a los partidos políticos un funcionamiento democrático. Las asociaciones de todo tipo son una forma de participar en el conjunto de la sociedad, en la actividad de la sociedad. Las iniciativas ciudadanas, que pueden ser legislativas o no legislativas, porque son iniciativas que los ciudadanos tienen, iba a decir, al margen de las instituciones públicas, pero que puede ser también en colaboración estrecha con esas instituciones públicas. El ciudadano político, el ciudadano que es un activo de la política y de la sociedad, su papel es algo más que la de un elector, es algo más que la de un ciudadano que se limita a elegir una oferta electoral. Es algo más que un consumidor de la política. El ciudadano que se limita a cada X tiempo a elegir entre el partido A y el partido B, pues prácticamente es un consumidor de la política, sometido a los vaivenes y a la dinámica propia de la oferta y la demanda, de la publicidad. El ciudadano que efectivamente es activo, el ciudadano que participa en la vida política, es algo más que un consumidor de política. Es una persona que participa, construye. Nuestra asociación, que se llama Construcción Democrática, sale ese nombre de Construcción Democrática del manifiesto que en su día aprobamos, donde decimos que somos ciudadanos que deseamos participar en la construcción democrática de nuestro futuro común. Porque creemos que tenemos ese deseo, esa ambición, esa voluntad de participar en la construcción democrática del futuro común. Queremos participar. Y desde luego una democracia robusta es una democracia donde hay una alta participación política. En España no tenemos una buena democracia, una democracia con un alto nivel, con una calidad apreciable de nuestra democracia. Creo que se ha ido perdiendo en los últimos años. Los partidos no funcionan bien. Los partidos políticos, no me atrevo a decir todos, pero luego la impresión que dan es que no funcionan bien. Se han convertido en asociaciones en manos de unas pequeñas oligarquías que controlan los partidos. Suele ser muy escasa el funcionamiento democrático interno de los partidos, con lo cual la participación de los ciudadanos en la vida política a través de los partidos está muy mermada. No es fácil el que un ciudadano que desee participar en la política a través de los partidos pueda de verdad hacerlo. Además de elegir a alguien que puede ir a un congreso o participar en alguna elección, pocas de vez en cuando. La participación en la política a través de los partidos políticos, insisto, es muy pequeña, es manifiestamente insuficiente. En España tenemos una escasa cultura de asociacionismo,
hay pocas asociaciones, los españoles no estamos muy acostumbrados a participar en asociaciones, y sé que se lo estoy diciendo a un grupo de personas, la mayoría de las cuales forman parte o han formado parte de varias asociaciones en su vida, pero tengo la impresión de que la mayoría de los españoles, para la mayoría de los españoles, esto no es así. No participan en asociaciones, no se comprometen, en una palabra, con cosas comunes, en la defensa de intereses propios, en la defensa incluso de actividades culturales, en la defensa de intereses que pueden ser comunes a otras personas. Y desde luego es muy difícil las iniciativas populares. Hay un dato que a mí, desde luego, cada vez que lo recuerdo me sigue espantando, que en el Parlamento de Canarias se llegó a presentar una iniciativa legislativa popular relativa a la educación con más de 30.000 firmas, y el gobierno de Canarias inicialmente, luego rectificó, ¿no? Pero inicialmente rechazó esa iniciativa legislativa. Ni siquiera la aceptación a trámite de la iniciativa y que se discutiera en el propio Parlamento. Bueno, esto simplemente viene a poner en evidencia, porque eso que tanto se insiste y que todos ya sabemos muy bien, que es la lejanía tan grande que existe hoy entre la ciudadanía y la representación política de esa ciudadanía en las instituciones públicas. Para que ese ideal de participación política sea efectivo, tenga sentido, sea razonable, sea útil, es fundamental también que se cumpla otro valor republicano, que es el ideal deliberativo. El ciudadano debe participar en la discusión pública. Tiene que haber una discusión, tiene que haber una deliberación, tiene que haber un diálogo entre los agentes que participan en el debate político. En la política, es una frase que se la oí a Felipe González, y creo que ha sido una frase que nos puede ayudar a entender un poco cómo funciona la política. En la política hay ideales y hay intereses. Intentar una política que no tenga en cuenta los intereses de los ciudadanos, de los sectores, sería una política irreal, ¿no? Pero también sería irreal y una política muy pobre, una política que solo se basa en los intereses más inmediatos de los ciudadanos o de los grupos de ciudadanos, y no se construye la convivencia en torno a un conjunto de ideales. Y mantener un adecuado equilibrio entre los intereses y los ideales, pues yo creo que es uno de los asuntos más complicados de la política, y sin duda acertar en ello es acertar en una buena política. Una política capaz de equilibrar esos dos aspectos, la de ideales y la de los intereses. En la deliberación política, en la deliberación en la que los ciudadanos deben participar, hay que exponer tanto los ideales como los intereses. Yo creo que si todos los ciudadanos que participan en la deliberación pública, en la discusión pública, hablaran con más claridad, pues yo creo que muchos se avergonzarían, ¿no?, de lo que defienden, porque a veces esos intereses que uno pueda tener chocan frontalmente con lo que podemos llamar el interés general de la sociedad. El obligar a todos a exponer con claridad públicamente cuáles son sus intereses y también cuáles son sus ideales, yo creo que nos obligaría a todos a hacer un esfuerzo de mesura. Pero también sería utópico, o más que utópico, en fin, ingenuo, ¿no?, pensar que todos van a exponer con claridad cuáles son sus intereses. No siempre va a ser así, o pocas veces va a ser así. Los que tienen fuertes intereses no los van a exponer cuando esos intereses chocan frontalmente con el interés general. Pero si hay un debate público, claro, ese debate público puede contribuir a desvelar los intereses de todos. Yo creo que ahora se delibera bastante poco en nuestra democracia, se habla poco, se discute poco, y desde luego se hace de forma muy poco clara. No suele estar con claridad ante los ciudadanos, no suelen aparecer con claridad cuáles son las posiciones políticas de unos y de otros. Y los ciudadanos, desde luego, participamos poco en la discusión política.
Yo tengo algunos ejemplos que me gustaría trasladarles, ¿no? De las cosas que a mí más me han impresionado en la sociedad canaria en los últimos 4 años es la desaparición de las cajas de ahorro. Como saben, en Canarias teníamos dos cajas de ahorro importantes, la caja de ahorro, para entendernos y sin mucha complicación, de Las Palmas y la caja de ahorro de Tenerife, la caja insular y la caja general de Canarias. La caja de Las Palmas ha desaparecido, ya no existe, no ha quedado nada de todo aquel patrimonio que los ciudadanos fueron añadiendo uno a otro al patrimonio de esa caja. Ha desaparecido completamente. La caja de ahorros de Tenerife ha quedado reducida a ser menos del 1% de la CAIS. Bueno, esto puede tener una explicación, quiero decir, esto ni es bueno ni es malo. Bueno, es malo evidentemente, pero bueno, puede tener una explicación, se puede entender, pero a mí me asombra el silencio casi completo sobre este tema en la prensa local. Nadie habla de esto y sobre todo no se habla de esto en el Parlamento. El gobierno de Canarias no ha ido al Parlamento a dar una explicación de qué ha pasado aquí, porque el gobierno de Canarias tiene algo que ver con esto. Es decir, esto no es un asunto que tenga que ver con el gobierno de Extremadura, ¿no? Es una cosa que ha pasado en Canarias, donde el gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias tienen capacidad legislativa sobre estas instituciones de crédito, y hay, por lo tanto, un interés colectivo, hay un interés público sobre lo que ha pasado con las cajas de ahorro. No se habla. En la caja de ahorros, en el Consejo de Administración, estaban sentadas personas prácticamente designadas por los partidos políticos. Los partidos políticos no dicen nada. Pero ¿cómo se puede mirar a otro lado ante una institución que todos consideramos que era una institución de una enorme solidez, donde la mayoría de nosotros teníamos una cuenta corriente, muchos de nosotros cobrábamos la nómina ahí, y no hay la más mínima explicación acerca de esto? A mí me parece que es un asunto muy alejado de lo que yo estoy intentando hablar, del ideal deliberativo de una república. Eso es un valor republicano, el hablar de lo que es importante en la sociedad y hacerlo con claridad, contar a la ciudadanía qué ha pasado. No voy a decir que no haya habido ninguna información, ha habido alguna información, pero muy poca. Y desde luego no ha habido una explicación de las instituciones políticas, principalmente del gobierno de Canarias, de qué es lo que ha pasado aquí. El Parlamento de Canarias, he leído hace poco, es el segundo parlamento regional de España menos transparente. Esto lo he leído en un periódico de tirada nacional, en los periódicos de aquí. Yo no lo he leído, puede ser que haya salido, ¿no? Pero yo no lo he leído en ningún periódico de Tenerife. Yo creo que es un asunto de interés, ¿no? Es más, el propio Parlamento debió haber dado una explicación inmediata. Bueno, estaremos más, pero bueno, pasado mañana vamos a ser más transparentes que nadie. No han dicho nada. Sí sale en el periódico que van corriendo a Roma, a lo del padre Ancheta, o sea que yo no tengo nada en contra de que vayan a Roma, si me parece bien que vayan a donde quieran ir, ¿no? Pero sí sale en el periódico una cosa y no sale la otra. Hay espacio para una noticia, para una información, y no lo hay para la otra. Ni hay una explicación de la propia institución. Este es un ranking más donde volvemos a quedar mal los canarios, ¿no? Quedamos mal en sanidad, quedamos mal en educación, quedamos mal en tantas cosas a la cola. Luego les hablaré de otro. Y también en esto, ¿no? En la falta de transparencia. Me resulta pues doloroso, ¿no? Yo creo que a cualquier demócrata le tiene que resultar doloroso
que su parlamento regional, pero parlamento al fin, sea poco transparente. Es el segundo menos transparente de España. Estamos ahora en una discusión de bastante importancia para nuestras islas, que es la negociación del REF de Canarias, ¿no? Hay un nuevo proceso de negociación que debe concluir. Ese nuevo REF debe empezar a funcionar el 1 de enero del año 15, el 1 de enero del año próximo. Pues igual, casi no se habla de este tema. Cuando sale algo, se ha montado una plataforma de apoyo a la modificación del REF, una cosa que tiene todo el aspecto de estar en manos de alguien, ¿no? ¿Y qué defiende? Pues el REF tiene que estar vinculado al empleo, ¿no? Entonces, grandes titulares en todos lados, el REF debe estar vinculado al empleo, tal. Por supuesto, no, pero eso siempre lo hemos dicho, eso no es nada nuevo, eso, bueno, fuera, ¿no? ¿A qué va a estar vinculado? No, es que hay gente que defiende que se hagan inversiones en África y tal, con la RIC. Bueno, eso es simplemente, la verdad es que me gusta que haya gente que sea capaz de decir eso, ¿no? Porque eso que decía antes de los ideales y los intereses, parece que sin decoro de ninguna clase dicen lo que piensan, ¿no? Pero aparte de eso, no se puede hablar en serio un ratito del REF, poner encima de la mesa lo que tenemos hoy, lo que nos gustaría tener, lo que es razonable que pidamos. No, es todo a base de 4 eslóganes y no hay en serio un debate riguroso, sereno. En la económica, un grupo de amigos hemos organizado un debate sobre el REF. Ha habido 6 o 7 conferencias. Con poco público, y quizás sea lo que más se ha hecho para hablar del REF aquí en Canarias, ¿no? Donde más se ha intentado que haya un cierto debate, una cierta discusión, una cierta reflexión acerca del REF. Luego es silencio por parte del gobierno. El gobierno no dice nada, va a negociar, pero no se sabe bien qué es lo que está negociando, qué está pidiendo, a cambio de qué. Y hay otro tema que a mí me parece especialmente doloroso. Volvemos a estar en un nuevo ranking en la cola, y es la prestación por dependencia que los canarios cobran. Como saben, la ley de dependencia, no sé cómo se llama exactamente, la ley de dependencia fija unas prestaciones para aquellas personas que son dependientes. No todos aquellos a los que se les ha reconocido ese derecho de cobrar esa prestación económica, no todos a los que, insisto, no todos a los que ya se les ha reconocido lo cobran. En España, el 20% de las personas a las que se les ha reconocido ese derecho económico no lo cobran. El 20%. En Canarias es el 52%. Es decir, el 52% de los canarios a los que se les ha reconocido el derecho a cobrar ese dinero no lo cobran. A mí me parece durísimo, durísimo. Pero, bueno, es así, ¿no? Es un dato, ¿no? Es un dato. Pero no hay ni una discusión, nadie da la más mínima explicación. Salió una vez un señor, creo que supongo que el director general, en cargo así, ¿no? El nivel del director general del gobierno de Canarias, para decir que la ley no fija ningún periodo de tiempo desde el momento en que se le reconoce al ciudadano el derecho a cobrarlo a que efectivamente el ciudadano lo cobre. Esa fue la explicación que dio, ¿no? Bueno, pero eso no es una explicación, eso es la explicación de un burócrata impresentable, pero bueno, de un burócrata, ¿no? A fin de cuentas. Pero yo no le he oído ni al presidente del gobierno, ni al vicepresidente del gobierno, ni al consejero que se ocupa de estas cosas dar la más mínima explicación. Pero tampoco veo que se incendien los medios de comunicación de Canarias, ni veo que haya una protesta social
ante una situación inadmisible completamente. Es que también en esto hay que estar a la cola, pero no a la cola, porque siempre hay alguien que tiene que estar a la cola. No, a la cola es que la media de España es el 20%, la media, por tanto habrá comunidades que estén en el 10%, y nosotros estamos en el 52%. Es que esto no tiene ninguna lógica, ¿no? Pero no se explica. Los ciudadanos no participamos, no nos quejamos. Esto es para crear una asociación de personas afectadas, digo yo. Para que haya de verdad debate, deliberación, para que haya deliberación, es imprescindible que haya medios de comunicación en los que ese debate, esa discusión, ese diálogo pueda producirse. Y no es así. Los medios de comunicación que tenemos no juegan ese papel. Ese papel lo tendrían que jugar, puede ser que el dueño del periódico, el diario Aviso, o el Día, o sea, ¿no? Pues dice, no quiero que se hable de esto, porque a mí no me interesa hablar del REF, pues por el motivo que sea, ¿no? Bueno, es que para eso están los medios públicos, ¿no? Para hablar de aquellas cosas que en los medios privados no se quiere hablar. Es que los medios públicos deberían ser la garantía de una deliberación sobre todos los temas importantes. Y no es así, tampoco es así. Porque los medios públicos parece que no están para jugar ese papel de medio público, sino que están para jugar un papel de alabanza al que está gobernando. Aquí en Canarias principalmente es eso, ¿no? De alabanza al que está gobernando. La televisión canaria no es una televisión al servicio de los canarios, sino que es una televisión al servicio del gobierno. Bueno, hay gente que me dice que no está exactamente al servicio del gobierno, sino al servicio de 2/3 del gobierno. Hay un tercio que no logra hacerlo. Estamos viviendo un momento en que al presidente José Luis Rodríguez Zapatero se le está crucificando todos los días, ¿no? En fin, no voy a defenderlo, pero yo creo que al menos tendremos todos que reconocer que en su etapa de presidente del gobierno, la televisión española, y de acuerdo con los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, fue una televisión al servicio de la ciudadanía. Creo que eso al menos sí lo podemos reconocer, y yo creo que ese es el papel propio de una televisión pública. No es propio de una televisión pública algunos programas que he visto en algún momento, pues dedicados más a cuestiones del corazón, que si fulanita se casa con fulanito o se lía con fulanito, que si la duquesa de Alba fue a Sevilla a mostrar su devoción infinita por la Macarena, como llegué a oír en la televisión española, etc., ¿no? Para que haya de verdad discusión pública, debate público, deliberación democrática, tiene que haber medios de comunicación donde esa deliberación pueda producirse. La educación es otro de los valores republicanos. La educación es una prioridad para una política democrática, ¿verdad? No es, creo que he dicho una prioridad y lo he dicho mal, en mi opinión, la prioridad, la prioridad primera de todas las prioridades, ¿no? Esa es la prioridad, la educación. La educación debe permitir que el ciudadano aprenda a ser ciudadano, hacerlo desde la escuela y hacerlo en la escuela, pero no solo en la escuela, por supuesto. La formación de un ciudadano no solo se consigue a través del sistema educativo, interviene la familia, intervienen los medios de comunicación, interviene el conjunto de la sociedad. Y el objeto de la educación, lo dice el artículo 27 de nuestra Constitución, es el pleno desarrollo de la personalidad humana. Dice algo más, ¿no? Dice, pero yo creo que esa es la idea esencial, ¿no? El que los ciudadanos puedan desarrollar plenamente sus capacidades, su personalidad, y al hacerlo así contribuya al bienestar común. Rodolfo Llopis, que fue director general de enseñanza primaria en
en los 2 primeros años de la República, del 31 al 33, envió una circular, una vez que se aprobó la Constitución del 31-32, envió una circular a la inspección educativa y a todos los maestros, hablándoles de la importancia de explicar la Constitución en la escuela. Y me parece que esto es algo que mantiene su vigencia plenamente. La Constitución hay que explicarla. No me refiero a explicar que el artículo 4 dice tal cosa y el artículo 28 dice tal otra, sino que hay que explicar el conjunto de valores que están integrados en la Constitución, el conjunto de valores que defiende la Constitución. Eso hay que explicarlo en todos lados y hay que empezar a explicarlo en la escuela. Ha habido un intento de explicar la Constitución y los valores constitucionales en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, bueno, que creo que ese era el objetivo principal de esa asignatura, que al final ha quedado suprimida. Yo creo que el país, España, ha sufrido un retroceso en su calidad democrática, porque me parece que es ahí, en una asignatura de esas características, donde se debe explicar esos valores sobre los que está o debería estar organizada nuestra convivencia. Recientemente un documental, Las Maestras de la República, se refiere lógicamente a la Segunda República Española, es un documental que ha sido premiado con un Goya, que se ha puesto aquí en el TEA hace pocas semanas. La visión de ese documental yo creo que pone muy de manifiesto la importancia que la educación tuvo en nuestra Segunda República. Pero, bueno, en fin, aquí aparecen testimonios extraordinarios de personas que convirtieron la educación casi en su principal objeto de vida, ¿no? Era su gran razón de vivir, el mejorar la educación pública. Pero yo también debo decir que hoy también los profesores de la democracia son profesores extraordinarios en su inmensa mayoría, que hacen esfuerzos titánicos por conseguir una educación de calidad. No voy a jugar el papel de qué buenos son los profesores, qué malo que el gobierno, pero es que mucho de eso es verdad. Qué buenos son los profesores que se esfuerzan mucho más allá de lo que es la obligación del funcionario para alcanzar una educación de calidad y que poco eco tiene a veces ese esfuerzo por parte de los gobiernos. No puedo dejar de decir que el retroceso que se está produciendo en la educación en general, ¿no? Y también en lo que supone la investigación para el país, es un retroceso en el sistema educativo y es también un retroceso en el sistema de investigación del país. Retroceso del que no sabemos bien cuál será su resultado a medio plazo, pero en fin, cualquiera que tenga algún roce con la investigación sabe que lo que hemos alcanzado en España, de situarnos pues, en un nivel de investigación razonable con nuestro nivel de riqueza, que ha costado, pues lógico, eso no se hace de la noche a la mañana, ha costar 30 años conseguirlo, el que eso se pueda perder, que retrocedamos y que luego tengamos, no voy a decir empezar de cero, pero empezar desde luego desde un puesto mucho más bajo del que hoy tenemos. No me extenderé, pero también debo recordar que una escuela al servicio de los valores de la democracia debe ser, en mi opinión, una escuela laica, una escuela al margen de las ideas religiosas, porque hay otro espacio que no es el de la escuela para las ideas religiosas. Otro valor republicano es el de la supremacía del poder político. Aquí el ciudadano aparece, todos los ciudadanos aparecemos como iguales, políticamente iguales. Hay una igualdad política. Nadie pone en discusión que en una elección, la elección a diputados, la elección a alcalde, la elección de cualquier tipo, el voto de todos vale lo mismo.
Eso no se discute. Ese es un valor perfectamente arraigado en el colectivo, en la sociedad. Bueno, pues también para lo demás hay que sacar adelante esa idea de que todos somos iguales. La opinión de todos vale lo mismo. Igual que a la hora de votar el voto vale igual, la opinión de todos vale igual. Yo creo que el gran reto, me parece a mí, que tiene el poder político para conseguir que de verdad haya igualdad, igualdad profunda, igualdad real, igualdad efectiva, es embridar al poder económico. La imagen cada vez creciente y que está tan extendida en la ciudadanía de que el poder económico puede más que el poder político, eso es inadmisible en una democracia. Eso no puede ser. No es que haya un asunto de que el gobierno español tiene que pedir dinero prestado, porque tiene que pagar muchas cosas, tiene que ir a los mercados y los mercados le imponen un tipo de interés. Eso es un asunto al que no me estoy refiriendo ahora. Esa es otra cosa. Creo que hay una debilidad de las instituciones supranacionales, hay una falta de acuerdo entre las instituciones supranacionales y los gobiernos nacionales capaces de abordar ese tipo de problemas con más eficacia que hasta ahora. Pero no quiero hablar de eso. A lo que me estoy refiriendo con que los poderes políticos el poder político debe embridar al poder económico, debe someter al poder económico, me refiero dentro del propio país. No es admisible que los poderes económicos de España puedan someter al gobierno democrático de España. Eso no es admisible. Cualquier gobierno, cualquier poder político debe tener en cuenta la existencia de los poderes económicos y no se trata de enfrentarse a ellos, pero desde luego no someterse a ellos. Eso sí que yo creo que es lo que peor está llevando a la ciudadanía. Ver que sus representantes políticos están lejos de ser representantes políticos de ellos y se les ven sometidos al poder económico español, dentro de nuestra propia sociedad. La crisis, desde luego, ha demostrado esto, ha puesto en evidencia la endeblez del poder político. A mí el ejemplo que más me llama la atención es el de las hipotecas, ¿no? Como todos aceptamos que las hipotecas pues hay que pagarlas, ¿no? Eso me parece que es muy razonable, pero también parece tan razonable como que las hipotecas hay que pagarlas, aunque hay muchos préstamos por ahí, de mucha gente muy importante que no han devuelto sus préstamos a la banca. Eso también ha ocurrido, ¿no? Porque esto es un tipo de préstamo que a los ciudadanos que quieren acceder a una vivienda pues han llegado a un acuerdo con el banco que no fue muy riguroso últimamente a la hora de conceder esas hipotecas. Porque esto es muy, permítanme el paréntesis, ¿no? Esto de que estos chicos de los bancos, estos señores de los bancos, estos expertos en los bancos, al final son bastante desastres, ¿no? Porque buena parte del lío en que estamos metidos, ¿qué se les debe a ellos? ¿No? O sea, me parece que ni son tan listos, ni son tan sabios, ni son tan inteligentes como, no voy a decir como aparentan, sino como cobran como si fueran tan listos, tan inteligentes y tan sabios. Cuando los ciudadanos tuvieron que empezar a entregar sus casas, sus viviendas, y se vieron obligados a continuar pagando la hipoteca, hubo un cierto estallido social, hubo una queja por parte de algunos jueces españoles, hubo una llamada de atención por parte de Europa. Entonces el gobierno y el parlamento, por fin aquí debo decir que los dos principales partidos de este país miraron para otro lado cuando el problema se planteó. Por fin hubo que abordar el problema. Creo que la solución que se ha dado no es la solución, pero bueno, algo se ha hecho. Pero ¿cómo se puede, digamos, dudar, ¿no? ¿Cómo se puede aceptar que al débil le tocó, qué le vamos a hacer, que se fastidie, y al responsable de toda esta situación no le pasa nada? Eso no es admisible. Es que no es admisible. Es que las personas que tienen responsabilidad política
tendrán que decir algo sobre esto. No puede ser, ¿no?, que todo cae sobre los más débiles y nada cae sobre los más fuertes. Eso no es darse. Como no es de recibo los abusos que los suministradores de servicios públicos hacen todos los días, ¿no?, con los ciudadanos, ¿no?, las eléctricas, las telefónicas, hacen lo que les da la gana. Y casi nunca, digo que hasta que a uno de ellos no le caiga una multa de 100 millones de euros por estar molestando a los ciudadanos, hasta que no ocurra una cosa de esa, pues debe ser que ellos se consideran que el campo es libre y que ellos pueden hacer lo que les da la gana. El poder político no defiende de manera eficaz a los ciudadanos frente a los abusos del poder económico. Y un abuso que a mí no me afecta en absoluto personalmente es el abuso que los directivos de las grandes sociedades anónimas hacen con los pequeños accionistas de las sociedades anónimas. Como ustedes saben, pues en España hay millones de pequeños accionistas porque cobran acciones del Banco Bilbao, de Telefónica, del Banco Santander, de no sé qué, de una eléctrica, y que ponen ahí sus ahorros, ¿no? Estos accionistas, lógicamente, en una junta general no pintan nada. Y el Consejo de Administración se pone unos sueldos de película, y lo que es más, ¿no?, blindan su contrato, de forma que si por alguna razón se les echa a la calle, se van a la calle, pues se van a la calle con no sé cuántos millones bajo el brazo. Yo creo que eso es un robo. No sé si es técnicamente un robo, pero conceptualmente es un robo. Pero se permite, lo permitimos, el sistema político lo permite. Permite que los más poderosos dentro del sistema económico, financiero, le estén robando al pequeño accionista. Bueno, yo creo que esto está muy mal, ¿no? Yo creo que aquí es otro ejemplo más de endeblez del poder político, de falta de fortaleza del poder político. Poder político que acepta que al señor que no puede pagar la hipoteca, con 4 hijos y no sé qué, que está en paro, lo echen a la calle y pase la noche en la calle. Eso sí se acepta. Y acepta también que el señor que está en el banco no sé qué, cuando lo echan a la calle, se lleve debajo del brazo unos cuantos millones de euros. Esto no es democrático. Esto no es una democracia de calidad. Esto no es razonable. Ni tenemos por qué permitirlo. Diría más, no debemos rebelarnos contra ello. En una palabra, se está golpeando a los inocentes y no se está penalizando a los responsables. Los políticos, la frase es una vieja frase, pero tengo ganas de decirla, ¿no? Son fuertes con el débil y son débiles con el fuerte. La democracia vigorosa, una democracia de calidad, necesita políticos fuertes con los fuertes. Y yo creo que esto sea así, influye mucho que los representantes políticos no se consideran de verdad representantes del pueblo, no se consideran representantes de sus votantes. Estoy hablando lógicamente en la inmensa mayoría de los casos. Se sienten más obligados con los jefes del partido, porque los jefes del partido al final son los que hacen la lista electoral y son los que lo ponen o no lo ponen para las próximas elecciones. Y saben que si quieren seguir, es bueno pues ser dóciles, razonables, comprensivos con lo que dicen los jefes del partido. Por último, hay un valor republicano, estos valores republicanos de los que estoy hablando, pues algunos los he encontrado en algunos textos y otros, pues, como este último, digamos que me lo invento yo, pero que creo que es así, que forma parte de la cultura republicana, que es un valor republicano, el optimismo histórico. El ciudadano, el que es ciudadano, cree en la eficacia de su acción política, en la eficacia de su participación en la sociedad. Cree que eso es útil, que es eficaz. Para eso es necesario creer en que se puede cambiar.
siempre se cambia, ¿no? Sociedades estáticas, hay pocas, o quizás ninguna, ¿no? Quizás, no sé si la de Corea del Norte, pero en general las sociedades no son estáticas, hay cambios. El asunto es si se es capaz de orientar esos cambios en un sentido que nos interese. Es decir, se puede cambiar a mejor. Ese es el resumen, ¿no? Yo creo que sí. Que el ciudadano, el que participa en la sociedad, es porque cree que es posible ese cambio a mejor, en que es posible conseguir una sociedad mejor si se pelea por ello. A veces se discute, ¿no?, qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible. Hay muchos medios de comunicación, eso, no sé si algún día alguien hará una tesis sobre eso, si es que no está ya hecha, cómo de una forma sutil se pretende ir metiendo en la cabeza de los ciudadanos que hay cambios que no son posibles, ¿no? Hay que aceptar que la banca tiene mucho poder. Eso no es posible porque si la gente que tiene dinero le ponemos muchos impuestos se van de España, o el sistema financiero tiene que funcionar así, si no es que esto no camina. Es una especie de... no soñemos con utopías, ¿no? Hay gente que está lanzada a meternos en la cabeza esas ideas de aquí no se puede cambiar nada importante, todo en el fondo va a seguir igual. Bueno, yo creo que eso no es verdad, ¿no? Basta echar un vistacito a la historia para ver que hoy no vivimos igual que hace 10 siglos, ni que hace 5, ni que hace 30 años. No es verdad. Sí se puede cambiar, se puede mejorar. Yo imagino que cuando había gente que se planteó lo de la esclavitud, por cierto, en España la esclavitud fue suprimida con la Primera República y costó, pues no me acuerdo, fueron 30 y pico millones de pesetas de aquella época para pagar, para compensar la pérdida de esclavos a los que tenían esclavos en América. Bueno, pues la esclavitud parecería un imposible, ¿no? Eliminar la esclavitud parecía un imposible para muchos. Al final se consiguió. Se consiguió porque triunfaron los valores republicanos. Pues hoy yo creo que podemos decir algo parecido. Se puede avanzar, se pueden conseguir cosas si se pelea por eso. Si se marca como un objetivo colectivo y los ciudadanos nos reunimos para defender eso. Ese es el origen de los partidos políticos. Los partidos políticos nacen, sobre todo los de izquierda, para que la mayoría de la gente, para que un grupo amplio de personas trabajemos por una misma idea y se puedan conseguir esos objetivos. Las primarias del PSOE, que el PSOE, como saben, ha acordado, ha tomado el acuerdo de que haya primarias para la elección de su candidato a presidente del gobierno. Yo creo que eso ha sido un triunfo de la rebelión ciudadana. Yo creo que los partidos políticos se han dado cuenta que hay que hacer algo para disminuir la distancia que hoy existe entre los representantes políticos y la ciudadanía. Y yo creo que el Partido Socialista haya dado ese paso, es decir, pues vamos a hacer primarias además abiertas a la sociedad, es un paso en el sentido de intentar acercar a la mayoría de los ciudadanos con la clase política, con los representantes políticos. Es una forma de participación política, clara, eficaz, porque ahí los ciudadanos, los militantes del partido y los ciudadanos que acepten participar en esas elecciones, podrán elegir al candidato a presidente del gobierno. Es, por lo tanto, un paso en la dirección de la participación política. Es una medida, vuelvo atrás, ¿no?, de un valor republicano fundamental. Y yo creo que eso acabará impregnando todo el sistema político español, tarde o temprano. Hay siempre una cierta dicotomía entre lo que uno quiere hacer y lo que uno puede hacer, ¿no?, entre ese querer y poder. Y aquí, quizás alguno ya me haya oído estos versos que ahora voy a leer,
Aquí estoy con la canción Noches de Boda de Joaquín Sabina, que yo creo que vienen al menos a levantar una bandera de esperanza, de dignidad, de valores sociales. Versos que dicen así: que gane el quiero la guerra del puedo, que los que matan se mueran de miedo, que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te duerman con cuentos de hadas. Muchas gracias.